Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y les doy la bienvenida al 7º episodio del podcast El Tao del Hacking. Como habrán podido darse cuenta si vienen escuchando los distintos episodios, la idea de este podcast es que sea lo más atemporal posible, por eso trato de no hacer referencia a noticias ni nada de actualidad, aunque por momentos estoy tentado, porque como se imaginarán, en el mundo de la seguridad pasan muchas cosas cada semana y podríamos hablar largo rato de cada evento, novedad y noticia que aparece. Por el momento estoy tomando las noticias solo como fuente de inspiración para generar contenidos, porque lógicamente algunos temas están más en la cabeza de la gente que otros, aunque no sean necesariamente más importantes. Les cuento un poco sobre los contenidos de este episodio. En la sección conceptos vamos a hablar sobre criptografía. Los que me conocen saben que el tema me gusta particularmente, así que me parece buenísimo poder avanzar con esto. Lo que vamos a hacer es hablar de una manera muy introductoria, como para que sirva para los que aún no conocen nada del tema. En la sección personajes les voy a contar sobre Adrián Lamo, una figura muy controvertida en el mundo del hacking, fallecido en el año 2018 por causas supuestamente desconocidas. En la sección recursos vamos a contar sobre un libro de análisis de malware llamado Practical Malware Analysis, que lamentablemente no está disponible en español, como nos ocurre a veces con la bibliografía. Y finalmente en la sección eventos les voy a contar sobre H2HC o Hackers to Hackers Conference. Acompáñenme. El tema de hoy es la criptografía. La criptografía fue de vital importancia en la historia de la seguridad y sus usos se remontan a muchos siglos antes que las computadoras, porque el hombre entendió muy rápido que la información le podía dar conocimiento y el conocimiento le podía dar poder. Entonces, al surgir conflictos entre grupos por motivos de territorio, recursos, religiosos o ideológicos, se empezó a usar la fuerza, que derivó en guerras, donde muchas veces la victoria dependía de la información con la que se contaba. En estos contextos, si se necesitaba, por ejemplo, mandar información confidencial a otras tropas o ciudades, y supongamos que se requiriera cruzar zonas que no eran neutrales, surgió la necesidad de proteger esa información transportada para que en el caso de que sea interceptada no pudiera entenderse. Así surgieron las primeras técnicas criptográficas o de ocultación para permitir el envío de información de manera segura entre distintas partes. Además, también en contextos de guerra o conflictos, la tecnología determina en gran medida el potencial de ataque y por eso un mayor avance tecnológico implica mayor capacidad bélica y superioridad de poder. Por esto mismo es que la mayor parte de los avances de la ciencia y la técnica en la historia estuvo motivada por objetivos militares para trasladarse después al ámbito civil. La criptografía fue parte de esa historia justamente porque por una u otra razón siempre existieron motivos para ocultar información de los ojos de terceros. La palabra criptografía en sí proviene de la conjunción de dos vocablos griegos que son kriptos, que significa oculto, y graphein, con ph, que significa escritura. Y la Real Academia Española la define como el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, lo cual no dice demasiado sobre lo que realmente necesitamos estudiar. Por eso vamos a ampliar un poco y decir que es más bien un conjunto de técnicas basadas en la matemática y aplicadas por medio de la informática que usan distintos métodos con el objetivo de ocultar datos ante observadores no autorizados mediante el uso de un algoritmo y al menos una clave. La criptografía actual permite principalmente proteger la información contra accesos no autorizados, garantizando su confidencialidad mientras provee mecanismos para asegurar la autenticidad, la integridad y el no repudio. Su aplicación principal se da tanto en las redes informáticas como en los datos almacenados, ya sea en medios fijos o extraíbles. Bueno, y al aparecer la criptografía,
Es natural que surja como contrapartida la necesidad de analizar la información protegida para determinar si sería posible recuperarla aunque no se conozca el sistema que se usó para ocultarla, y así nace el criptoanálisis, que sería el estudio de los sistemas criptográficos con el objetivo de descubrir las debilidades para poder romper su seguridad sin la necesidad de tener conocimiento de la clave o del secreto que se usó. En un principio, el criptoanálisis se basaba en estudiar e intentar deducir el método de ocultamiento y la transformación de la información, pero hoy en día se basa más en el uso de conocimientos y herramientas matemáticas, donde el método de cifrado suele ser conocido y la clave es el único elemento desconocido del sistema. Si juntamos ambas, la criptografía y el criptoanálisis, tenemos la criptología, que es la disciplina científica en sí que las abarca. También hablamos usualmente de cifrado al referirnos a una operación criptográfica. En rigor de verdad es una transformación de un conjunto de datos hecha por carácter o por bits o por conjunto de bits, sin tener en cuenta el significado del mensaje en cuestión y generalmente mediante el uso de un algoritmo. La idea del cifrado y de los códigos es alterar la representación de un mensaje. Es muy común encontrar en la bibliografía en español la palabra encriptado, lo van a ver por ahí, y otros derivados también para referirse al cifrado. Si bien la palabra proviene de una incorrecta traducción de encrypt del inglés, la Real Academia Española ya lo acepta después de muchos años, antes no lo aceptaba. También podemos hablar un poco de las clasificaciones dentro de la criptografía. Una de ellas es según la época histórica en que aparecieron las técnicas, y otra es según el tipo de algoritmo y la forma en que procesan la información. En el primer caso, si tomamos en cuenta la línea de tiempo, podemos hacer una distinción de dos etapas de la historia de la criptografía, entre las que hubo un cambio significativo motivado por los avances tecnológicos, y fue a mediados del siglo XX, considerando que antes de ese punto existía una criptografía que vamos a llamar clásica, y a partir de ahí empezó la era de la criptografía moderna. Pero esta división no es solamente una cuestión de tiempo, sino también conceptual, porque se dejaron de cifrar caracteres de un alfabeto para empezar a cifrar datos codificados, en sistema binario principalmente. A su vez, el cifrado clásico tuvo sus propias etapas, que pasan por los métodos antiguos, los medievales y los más sofisticados en el siglo XX, como por ejemplo las máquinas de cifrar. La otra clasificación a la que me refería es según el tipo de algoritmo, y esto es solo para la época moderna, ¿sí? Podemos dividirlos entre algoritmos llamados simétricos o también de clave secreta, y los llamados algoritmos asimétricos o también de clave pública. Los simétricos tienen la característica de que utilizan la misma clave para hacer operaciones de cifrado y de descifrado, y requieren de una sola clave por cada par de entidades que se comunican. Los asimétricos, por su parte, usan una clave para cifrar que es distinta y complementaria a la que usan para descifrar. De ahí lo de asimétrico. Según esta lógica, un mensaje cifrado con una clave solo puede ser descifrado con la otra. En cuanto a los simétricos en particular, se los subdivide teniendo en cuenta la forma de procesar los datos, y por eso decimos que están los que le dan tratamiento tomando bloques de datos, que los llamamos cifrado por bloques, y los que toman bit por bit, que los llamamos cifrado de flujo. También hay otros tipos de algoritmos que no usan ninguna clave, pero no vienen al caso en este momento, pero son criptográficos también, y se llaman algoritmos unidireccionales o de hash, y lo que hacen es transformar la información de la entrada en un conjunto de datos de tamaño fijo a la salida. Por último, vamos a escuchar hablar siempre de los criptosistemas. Un criptosistema sería el conjunto completo de todos los elementos que componen un sistema criptográfico, para que pueda ser usado y que cumpla sus funciones, ¿no? Los componentes de un sistema criptográfico serían los siguientes. Primero, sí o sí,
un emisor, que es el que hace el proceso de cifrado, vamos a decir. El receptor, que es el que hace el descifrado. Un medio, que es el canal usado para intercambiar la información, por donde viaja esa información, podría decirse. Un algoritmo, que como ya dijimos es el conjunto de transformaciones que se le aplican al mensaje sin cifrar para obtener el mensaje cifrado, y viceversa, el algoritmo es el mismo. El mensaje, que es la información que se quiere ocultar. También nos referimos al mensaje como texto plano o texto claro, que es cuando no está cifrado. Volviendo a los componentes del criptosistema, tenemos la clave también, o llave, o también criptovariable, se le llama, que es la pieza de información que cuando la aplicamos al algoritmo nos permite cifrar y descifrar el mensaje. Un dato importante es que al conjunto de todas las posibles claves se lo llama espacio de claves. También tenemos el criptograma, que es el mensaje transformado o también mensaje cifrado. Tenemos el protocolo, que es un conjunto de reglas que nos permiten intercambiar la información entre las entidades. Y finalmente, para completar los elementos de un criptosistema básico, por lo menos, tenemos el proceso de gestión de claves, que es el método que usamos para administrar el conjunto completo de claves de todos los miembros del sistema. Y bueno, por hoy dejamos acá con el tema de criptografía y vamos a ir avanzando progresivamente y profundizando a lo largo de los siguientes episodios. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Adrián Lamo. Su nombre hispano puede dar una pista de su origen. Su padre, Mario Lamo, nació en Colombia y se casó con Mary Atwood. Adrián nació en Boston, Massachusetts en 1991 y pasó su infancia entre Estados Unidos y Colombia. En el ambiente del hacking se lo conocía como el hacker sin casa, el hacker homeless, porque su estilo de vida en ese entonces era medio nómade, ¿no? Se decía que viajaba por el país aprovechando servicios gratuitos, ocupando edificios abandonados, visitando cibercafés, universidades y bibliotecas para analizar sus redes, entre otras cosas, y aprovechar eventualmente alguna que otra falla de seguridad. De hecho, dicen que llevaba todas sus pertenencias en una mochila en esa época. Este muchacho saltó a la fama en el mundo hacker en el año 2002 por dos razones. La primera fue que empezó a aparecer como invitado en un programa de televisión de la cadena NBC, donde en un caso le pidieron que demuestre sus habilidades y no tuvo mejor idea que hackear la red de la NBC, que es una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Claro, duró muy poco en el aire. La segunda causa de su fama, el mismo año, fue por meterse en la red interna del New York Times. El Times presentó una denuncia y una orden de detención y después de 15 meses de investigación se entregó y se lo declaró culpable por el cargo de delitos informáticos contra varias empresas, entre las que estaban Microsoft, Yahoo, WorldCom, LexisNexis y el New York Times. Fue condenado a 6 meses de detención en casa de sus padres, más 2 años de libertad condicional y debió pagar $65.000 por daños y perjuicios. Durante ese periodo se le prohibió usar software de protección de la privacidad y también se le prohibió viajar fuera de ciertos límites establecidos y socializar con investigadores de seguridad. Cuando terminó su condena, el gobierno de Estados Unidos le quiso extraer una muestra de sangre para incluirla en el sistema CODIS, que es una base de datos de ADN de delincuentes, pero él se negó, diciendo que su religión no se lo permitía. Pero bueno, los federales de Estados Unidos no se lo creyeron y al año siguiente lo obligaron a dar una muestra de saliva, de lo que se puede también extraer el ADN. Hasta esos tiempos, Adrián Lamo era un personaje bastante querido en el mundo hacker. Pero un par de años después, la cosa empezó a cambiar. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 2010, el sitio Wikileaks publicó, recordarán algunos, 250.000 cables o más, cables confidenciales de embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, y el acusado fue un soldado de 22 años llamado Bradley Manning, que era un analista de inteligencia en ese momento en Irak en el año 2009. Y acá es donde entra en escena Adrián Lamo,
que fue quien lo denunció, alegando que lo hizo para proteger a su país, después de enterarse por la confesión del propio Manning por un chat. Más adelante se supo que le prometió a Manning protección periodística y, por supuesto, traicionó su confianza cuando lo delató al FBI. Tiempo después de estos episodios, el amo se escondió bastante porque decía que lo amenazaban por lo que confesaría en el juicio, que vendría más adelante, y cayó hasta en el abuso de sustancias y cosas por el estilo. En cuestiones personales, fue una persona medio extraña, como les contaba antes. Incluso durante su adolescencia fue voluntario de grupos LGBT y hasta sufrió de su primera sobredosis de anfetamina siendo muy joven. De hecho, padecía síndrome de Asperger, según le habían diagnosticado, por lo que su interacción social se hacía muy compleja y hasta llegó a estar internado en clínicas psiquiátricas. Adrián Lamo fue muy activo en redes sociales y especialmente en Quora los últimos años, donde respondía a preguntas continuamente y hasta llegó a escribir un libro en 2017 llamado Pregúntale a Adrián, con información de más de 500 páginas del sitio de preguntas Quora. En fin, este personaje tan controvertido sigue siendo objeto de debate entre periodistas y gente del mundo hacker. Algunos dicen que solo le gustaba la cámara, otros que era un delincuente común. En lo personal, nunca me cayó demasiado bien. Más bien me parecía que era un tipo con problemas psicológicos serios, que había atravesado momentos difíciles en su vida y terminó mal. El 14 de marzo de 2018, Adrián Lamo fue encontrado muerto en su casa en Kansas, a la edad de 37 años. Y las pericias forenses no identificaron que hubiera habido alguna causa particular de muerte, lo que deja el tema curiosamente sin resolver. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre el libro Practical Malware Analysis, publicado en el año 2011 y disponible solo en inglés. Su traducción es casi literal y sería análisis de malware práctico. Sus autores son Michael Sikorsky y Andrew Honig, dos expertos en seguridad de la empresa Mandiant, adquirida por FireEye. El libro es fácil de leer y lo mejor es que no asume conocimientos previos, por lo que puede ser encarado por principiantes. Muchas de las técnicas descritas son obsoletas para hoy en día porque pasaron unos cuantos años desde su publicación original, pero incluso así no deja de ser uno de los mejores textos para introducirse en el análisis de malware. De hecho, se lo considera un texto importantísimo para el tema. La estructura del libro se va llevándonos por los diferentes niveles de complejidad del proceso de análisis de malware. El primer tema que aborda es el de análisis estático básico, por ejemplo, usando herramientas variadas para recopilar información sin meterse dentro del ejecutable o ejecutarlo en sí. El segundo tema es el análisis dinámico básico, donde ya el malware se ejecuta y se analiza corriendo con otras herramientas. Después avanza hacia el análisis estático nuevamente, pero esta vez más avanzado, presentando los ejecutables más por dentro, con un desensamblador, y sigue con el análisis dinámico avanzado, que implica correr los ejecutables con un debugger y analizarlos. Después de estas 4 etapas sigue con la explicación de las funcionalidades del malware, como ser el comportamiento, la inyección, la encriptación y ofuscación, las firmas y demás. En el capítulo siguiente presenta las técnicas de anti-reversing que usa el malware para prevenir su análisis, incluyendo técnicas anti-debugging y anti-desensamblado, anti-VM también, empaquetado y otras. El último capítulo abarca temas que los llama especiales, donde se enfoca en shellcodes y otros temas específicos. Al final de cada capítulo se pueden encontrar ejercicios presentados en forma de labs para practicar gradualmente y aprender a medida que se avanza. Si quedan dudas, al final del libro están las soluciones igual. Sin duda, uno de los libros obligatorios para todo analista de malware que esté recién empezando y quiera aprender las bases de este tema, que en mi opinión es uno de los más apasionantes de la seguridad informática.
Hoy en la sección eventos les voy a hablar sobre el H2HC o Hackers to Hackers Conference, un evento de 2 días que se hace en San Pablo, Brasil desde el año 2004 y que se transformó en uno de los más importantes de Latinoamérica. Hoy día reciben miles de personas tanto del ambiente corporativo como de instituciones educativas, gobierno, profesionales independientes y mucha gente del mundo underground de la seguridad. Como el nombre lo indica, la organización del evento está formada, como suele ocurrir en las conferencias de este tipo, por gente que trabaja en el ámbito de la seguridad informática y son muy reconocidos en el mercado, especialmente en el mercado brasileño. El objetivo de esta gente es la difusión de la temática de la seguridad y el hacking, pero también la creación de ámbitos de debate y el intercambio de conocimientos en la materia. La semana del evento también se hacen entrenamientos, seminarios y talleres sobre distintos temas, como también pasa en otros eventos de talla mundial. La idea, según los organizadores, es que la gente que trabaja en seguridad defensiva pueda conocer las nuevas técnicas y herramientas que aparecen todos los años para poder proteger mejor a sus organizaciones y tomar mejores decisiones en sus trabajos. También organizan competencias de CTF, como la mayoría de los eventos grandes de seguridad, así que es un buen lugar para medirse con otros entusiastas del hacking. Pasado el evento, las charlas se suben al canal de YouTube, así que pueden mirar algunas que les interesen, pero eso sí, la gran mayoría son en portugués y otras en inglés, y difícilmente encuentren charlas en español. Como dato adicional, les cuento que también al finalizar cada edición publican una revista del evento que contiene todos los detalles y el resumen de cada charla que se presentó. Y en definitiva es un evento muy interesante para asistir si quieren acceder a una conferencia de calibre internacional, pero sin salir de Sudamérica. Hackers to Hackers Conference es una de las mejores opciones de nuestra región. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.